Hola, mi intención de hoy es establecer nociones y explicar lo que considero más importante de lo que es la obligación de dar suma de dinero. Un tema que dentro del derecho de las obligaciones es importante, como todos los temas, pero con la sumatoria o el agregado que dentro de la sociedad, dentro del sistema que vivimos, instaurado por la Constitución Nacional, por el Código de Vélez, por el Código Reformado e incluso por nuestro sistema del Código actual, se transforma en determinante en la mayoría de los momentos de nuestra vida cuando llevamos adelante una obligación en la órbita de los contratos, por sobre todas las cosas, vamos a tener que, en muchos de los casos, una de las obligaciones es una obligación de dar dinero. Incluso cuando hablamos de un mutuo, por ejemplo, un préstamo de consumo, eh, situaciones en las cuales nos encontramos en que de los dos lados vamos a encontrar obligación de dar suma de dinero. A ver, como sencillo o como análisis de arranque, la obligación de dar suma de dinero es en definitiva aquella que tiene por objeto entregar una suma de determinada cantidad de dinero que ya nos deja entrever, cuando veamos el artículo 765, la importancia de lo que es la calidad, esto es lo que implica el principio de identidad, y lo cuantitativo, esto es el principio de integridad. En el Código de Vélez se trataba del artículo 616 al 624, hubo reformas al código y fue fundamental lo que pasó con la ley 23928. Para muchos conocida como ley de convertibilidad, en aquel momento terminando el tema de lo que era el austral y apareciendo luego de ello la nueva moneda, y dentro de todas las medidas que se tomaron nos modificaron el Código Civil, un código que tuvo dos temas fundamentales en lo que fue la reforma, reformó el viejo 617, el 619 y el 623, con dos cuestiones centrales. Una es la de la vuelta al nominalismo, esta abolición que se hizo de la indexación, actualización monetaria, esto es el nominalismo que se fija si se debe una determinada cantidad de dinero, si la deuda es de determinada cantidad de dinero, se extingue la obligación cumpliendo con el pago de esa suma de dinero en la fecha determinada en el título de la obligación. Y el otro tema central de la reforma, más allá de lo que tenía que ver con los intereses también, el otro tema fundamental fue el cambio del paradigma de las obligaciones de dar moneda extranjera, que pasaron de ser de dar cantidades de cosas, como era el Código de Vélez, a ser obligaciones de dar suma de dinero. Importancia del cambio, sí, más que nada recordando lo que tiene que ver con los frutos. Hay una pequeña diferencia, si es una cosa y si es dinero. Si es dinero, el dinero genera un fruto civil que es el capital, que es el interés. Los intereses en definitiva son los frutos civiles del capital. Este cambio fue fundamental. O sea, pasamos a tener la obligación de dar moneda extranjera como obligación de dar dinero, con lo que ello genera y todos los efectos que ello generaban. Aparece el nuevo Código Civil, aparece el artículo 765, y como veremos dentro de un ratito, con alguna contradicción con el artículo 766, pero con un concepto de pago, de dar suma de dinero bastante asimilable a lo que teníamos. Bien. En los inicios, y cuando hablamos de la moneda en sí, teníamos como central dentro de los sistemas, y lo tenemos en el programa, lo que es las diversas clases de moneda y la importancia de la moneda metálica. La moneda metálica que tenía un valor intrínseco fuerte. Después voy a explicar qué es el valor intrínseco, qué es el valor de cambio, qué es el valor nominal, en definitiva también. Y la moneda metálica era aquella moneda de oro, de plata, de bronce,
de un metal precioso habitualmente, que tenía un valor en sí mismo. Bien, vemos algunas veces en las películas una bolsa y cómo se trasladaba el dinero de aquel momento. Después aparece lo que es la moneda papel. La moneda papel, ¿qué era? Una moneda con respaldo y que representaba una determinada cantidad de moneda de lo que era moneda metálica, en definitiva. Bien. Y después el reconocido papel moneda, con dos etapas, a mi modo de ver, una con respaldo oro, una primera, y otra ya hoy sin respaldo, más que el respaldo del Estado que la emite. La importancia hoy de determinada moneda está pura y exclusivamente vinculada con lo que, en definitiva, y la situación en la cual se encuentra el Estado emisor de esa moneda. Bien, muchas veces habrán escuchado hablar de devaluación, el valor de la moneda del dólar, por ejemplo, lo que fue en su momento la importancia del franco suizo, la importancia que tiene hoy el euro. Lo cierto es que también vamos a encontrar esa devaluación de los distintos países en referencia a qué, habitualmente al dólar, que no tiene el respaldo oro. No vamos a ir con un billete hoy, lo que es el papel moneda. Es un valor de intercambio, un billete que tiene a su vez un valor intrínseco mínimo, pero que tiene un valor de cambio y un valor que le da el Estado emisor, ¿bien? Que en definitiva también va a ser valor de medida para todos los bienes. Bien. Como tenemos aquí en el programa, también tenemos los caracteres de lo que es el dinero. Y aquí tenemos algunas diferencias doctrinarias, por lo menos yo me gusta marcarlas. Claramente el dinero es una cosa mueble. Bien, es claramente una cosa fungible. Dentro de lo que se ve en Civil 1 y dentro de los caracteres de la cosa, y en este caso como cosa mueble, y por supuesto fungible. Se dice habitualmente consumible. Tengo siempre mi reparo en cuanto a lo consumible. Consumible se habla dentro del artículo 231 de lo que es un bien consumible, aquel en definitiva que se extinguiría con su primer uso. Y ahí es donde planteo algunas diferencias en cuanto a esta forma tan sencilla que se le da y habitualmente en doctrina y como si fuera algo matemáticamente o automáticamente, mejor dicho, establecido. El 231 que nos dice son cosas consumibles, aquellas cuya existencia termina con el primer uso. Bien, son cosas no consumibles, las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo. Miren, después de algún tiempo, aquí tenemos 10.000 australes. Miren si ha pasado tiempo, que ha quedado de recuerdo y que a veces lo muestro como para marcar. No se ha consumido, no se ha extinguido con su primer uso. ¿Qué significa consumible para mí dentro de nuestro sistema? Porque alguien va a decir, y el dinero se gasta, ¿eh? ¿Cómo se va el dinero? Y sí, ¿cómo se va el dinero? Y cómo avanza la inflación y cómo vamos perdiendo capacidad en el valor de cambio. Sí, es cierto. Ahora, para llevar a un concepto pacifista y no tener una discusión con todo aquel doctrinario que dice que es consumible. Para mí es consumible desde el punto de vista del deudor y cuando cumple. Bien, porque está dentro de su patrimonio y deja de estar dentro de su patrimonio. Ahora, ni ese billete de 10.000 australes se consumió o se extinguió con su primer uso. Dicho esto, también
el dinero es divisible como carácter. Y después tenemos dos conceptos más. Uno que no lo tenemos ahora en el código y otro que sí, que es de curso legal, cuando así lo establece la autoridad, y, a mi modo de ver, es de curso forzoso la moneda nacional. Veremos ahora en el 765 y 766 aparece, al final del 765, la palabra legal. Para mí son de curso legal aquellas monedas habilitadas para que podamos tener en el mercado. ¿Está prohibido adquirir dólares? No. ¿Está limitado hoy? Sí. Bien. ¿Podemos asumir una deuda en dólares? Sí. En tanto y en cuanto podamos adquirir esos dólares, si se nos otorga un permiso, si no, no hablar siempre de este momento. Ya tenemos una limitación que viene en distintas etapas de la historia de nuestro país. Por contrario a curso legal, que sería ilegal, aquello que está prohibido. Razón por la cual digo, bueno, el dinero es un concepto en general, será de curso legal la moneda, de curso legal y forzoso la moneda nacional, y para mí son de curso legal todas las monedas que el Estado, y en este caso el Banco Central, como órgano rector, permite que circulen. Veremos después que tendremos un problemita con esto de que vuelve a ser hoy obligación de dar cantidad de cosas. Tenemos un pequeño problemita. Ahora, ¿qué significa de curso legal? Bueno, como les marco en el libro y que decía Jan Vías, es legal porque el valor nominal certificado por el Estado, bien, es aquel que nos puede permitir que se le otorgue un valor. A mi modo de ver, es de curso legal porque en definitiva el Estado permite su circulación. En cambio es de curso forzoso aquella moneda que estamos obligados a recibir. ¿Y hoy cuál es? El peso. Bien, voy al supermercado, si quieren aceptarme dólares, me aceptan. Como pasó en su momento con las que se llamaron, entre comillas, las cuasimonedas. Uno aparece el patacón, el secacor en Corrientes, y distintas monedas, el secor, o pseudomonedas, mejor dicho, que eran títulos emitidos por cada una de las provincias. Si querían aceptarlo en el hombre, lo aceptaban. Había convenios por los cuales lo tornaban en algunos casos de curso forzoso. La realidad es que curso legal y forzoso es el peso. Para mí es de curso legal, aquella moneda que el Estado permite que pueda circular, pero no de aceptación forzosa. Bien. Antes de llegar al 765, es fundamental entender los valores de la moneda. Bien, porque la moneda tiene un valor intrínseco, y vuelvo a este billetito. Tiene un valor intrínseco, lo que vale el papel, el trabajo que costó hacerlo, la tinta obvio o la tinta que use en definitiva la casa de la moneda, este papel, la protección que tiene ese papel. Aquí tenemos otro billete muy antiguo, y si vamos a ver los billetes actuales, un billete de 500 pesos y un billete de 100 pesos y un billete de 1000 quizás tengan el mismo valor intrínseco. Está lo que vale el gramo de papel, lo que en definitiva implica esto. El valor intrínseco no va a cambiar demasiado. Después tenemos el valor nominal, el numerito. Bien, en la palabra nominal va a ser importante para entender lo que es el valor nominal también en una deuda. Y después el valor de cambio. A ver, este valor de referencia que vamos a tener y que en definitiva permite establecer
que el dinero es la medida de valor de todos los bienes. Tiene un valor en pesos, tiene un valor en pesos, tiene un valor en pesos el código, tiene un valor en pesos los anteojos. Después el mercado dará el valor de cada cosa. Lo cierto es que con una determinada suma o cantidad de dinero, uno sabe que el año pasado compraba con 100 pesos, por ejemplo, 4 botellitas de agua a la misma altura del año que hoy, y hoy capaz que compra 2 botellitas de agua. Tendremos lo que es la inflación, tendremos un montón de valores, pero el análisis que hace uno, con mi sueldo yo podía pagar el alquiler, yo podía ponerle nafta al auto, yo podía darle de comer bien a mi familia, yo podía comprar carne 2 veces por semana, y uno sabe con esa misma cantidad de dinero qué puede hacer hoy. Este es en definitiva el valor de cambio. Bien. Obligación de dar moneda nacional. Nosotros con el 765 se mantiene el nominalismo. El código con la 23.928 en el artículo 619 viejo había vuelto al nominalismo. Esto es, desde el momento en que se pacta la obligación hasta el momento de cumplirla, no cambia el valor. Nosotros tenemos una obligación pactada en un acuerdo de partes, ¿bien? El 10 de noviembre de 2019 para pagar el 10 de noviembre de 2021, ¿bien? Y nosotros extinguimos la obligación pagando esa suma de dinero en la fecha fijada. Veremos después que desde la mora, desde el día en que se dejó de cumplir, vamos a encontrar que aparecen los intereses, pero recién allí en la fecha en que se debió cumplir. El 765, en definitiva, lo dice, la obligación es de dar dinero, ¿bien? Si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Aquí yo tengo una diferencia. Para mí la moneda extranjera también puede ser de curso legal, pero no forzoso. Quizás esté en minoría en esta postura, pero quizás esta vuelta a qué cantidades de cosas, pero el código no tenemos ese tipo de obligación como teníamos antes de dar cantidades de cosas. O sea, tenemos que nos dicen que la obligación de dar moneda extranjera se toma como cantidades de cosas, pero no tenemos cantidades de cosas dentro de la clasificación de obligaciones. Bien. Después seguiremos con lo que es obligación de dar moneda extranjera. En lo que es moneda nacional, recordar siempre la característica, lo que marcaba el nominalismo con la ley 23.928, la ratificación del nominalismo con el nuevo Código Civil y este 765, y la importancia del curso legal y forzoso. En lo que es moneda extranjera vamos a tener que, como primera medida, vamos a encontrar que el código nos dice que es dar cantidad de cosas, instituto que no tenemos, o tenemos que interpretarlo. En definitiva, es como que asimilaría dar una cantidad de moneda extranjera como dar una cantidad de maíz, en definitiva. ¿Y qué nos marca? Bueno, es de cantidad de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. O sea, usted pacta una deuda en dólares, debe pagarla en dólares, como si hubiera sido una obligación de dar cantidad de cosas, pero después le permite
dar el equivalente en moneda de curso legal, como dice, para interpretarlo bien, por más que no diga forzoso, digo de curso legal, el peso. Pero el 766, en una contradicción, dice, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. O sea, el 765 me permite reemplazar la moneda extranjera con el equivalente en moneda nacional. Discutible, en definitiva, qué valor. Hoy tenemos el dólar bolsa, el dólar para ahorro, el dólar sojero, de la liquidación de distintas exportaciones, o sea, tenemos diferentes valores. ¿Qué pasa? A ver, nosotros tuvimos toda una etapa y después le voy a explicar lo que ocurrió con la obligación de dar moneda extranjera. Tuvimos una primera etapa en el viejo código, obligación de dar cantidad de cosas. La reforma de la 23.928 se transforma en obligación de dar suma de dinero. Bien. Volvemos con el código, con esta situación del 765, que por un lado aparece como dar cantidad de cosas, me permite reemplazarlo, y el 766 que me dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Quizás hubiese sido más fácil si me dice, bueno, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la cantidad de pesos. No, no dice eso, dice especie. O sea, género dinero, especie moneda nacional, especie moneda extranjera. O sea, nos contradice el último párrafo del 765 con el 766. Esta contradicción la toma nota la jurisprudencia. ¿Y qué nos dice? Bueno, por lo menos los fallos que a mí me han parecido más interesantes. ¿Qué nos marca? Que la interpretación del código nos lleva a que el artículo 765, en definitiva, y 766 son de aplicación supletoria a la autonomía de la voluntad de las partes, bien, y serían de aplicación el 958 y el 962. ¿Qué nos decían estos artículos vinculados al tema de la autonomía de la voluntad? ¿Qué es la autonomía de la voluntad? La autonomía de la voluntad es, y tiene dos partes. Una primera parte en el cual uno, en libertad e igualdad, con capacidad de discernimiento, intención y libertad, decide contratar o no. Bien, esto también lo tienen en lo que es la obra de contratos al comienzo del doctor Lorenzetti. Decide en libertad e igualdad, con capacidad de discernimiento, con intención, decide contratar o no. Situación, como yo en otra charla que he tenido, y siempre repito, es totalmente ficticia, porque en la sociedad de hoy, y ni siquiera cuando se creó el Código Civil teníamos libertad e igualdad. Bien, no existe libertad cuando uno está condicionado por situaciones de la vida, porque tiene que pagar el alquiler y entonces tiene que vender el auto, entonces lo vende a un precio totalmente inferior al que vale realmente el auto. Por eso aparece también el instituto de la lesión, que se ve fuerte en contratos. Hay igualdad y no hay igualdad. No hay igualdad ni en la capacidad de discernimiento de las personas, ni en la absorción cultural, ni en la intención. La intención como conocimiento específico. Bien, el discernimiento como capacidad de absorción general. El 958 es el que nos habla de esta libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Bien, y bueno, este artículo fundamental, el 962, las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que
de su modo de expresión, en su contenido o en su contexto, resulte su carácter indisponible. Si, por ejemplo, en el caso que vivimos hoy, hoy no puedo comprar más de $200 en un mes, y yo pacté una obligación hace 3 años a pagar en cuota en dólar y no los puedo adquirir. Bien, ahora, ¿qué me pueden resolver estos dos artículos? El 958 y el 962. Como lo marca Ofallo, que ahí se lo transcribo completo en el libro, que podríamos aplicar en forma supletoria el 765 y el 766, que vale en definitiva la autonomía de la voluntad de las partes, en tanto y en cuanto, bien, no me aparezca el orden público, una norma estatal como la que me limita el tema de los dólares, si no aparece la moral, las buenas costumbres, bien. Y fallo de Cámara de Capital ya nos dice, bueno, el 765 no sería una de estas normas de orden público. Bien, es una duda, bien. ¿Qué nos dicen? El artículo 765 no resulta ser de orden público y por no resultar una norma imperativa, no habría inconvenientes en que las partes, en uso de la autonomía de la voluntad, pacten que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente a la especie designada, como dice 766. Más aún, al no estar vedada la posibilidad de obtener moneda extranjera, en el caso de que no esté vedada como en este fallo. Hoy tenemos vedada parcialmente. Bien, pues no hay obstáculo legal para no permitir que se pacte la entrega en moneda extranjera como condición esencial del contrato. O sea, en épocas normales, la autonomía de la voluntad debería ser fundamental. Bien, ¿qué pasó en otros momentos? Interesante y fundamental que lo sepa. Estando en vigencia la 23928 y el código anterior, apareció el primero, lo que se llamó corralito, bien, en el 2001, con el decreto 1570, que nos limitaron el retiro de dinero de los bancos en una situación diferente, en otra crisis, como se puede vivir en distintos momentos de la historia argentina, pero con fuerte peso en la cuestión bancaria. ¿Qué decía una parte trascendental de este decreto que yo les quería leer? Para hacer un poco de memoria, ¿no? Y recordar, los retiros en efectivo que superen los pesos 250 o dólares estadounidenses 250 por semana por parte del titular o los titulares que actúan en forma conjunta e indistinta del total de sus cuentas en cada entidad financiera están dentro de las prohibiciones. Se prohibían estas operaciones. Bueno, también se prohibían transferencias al exterior. Vino todo lo que pasó, el cambio de gobierno. Aparece una ley de emergencia 25561. Bien, que después de muchos cambios, su última redacción en lo que es lo que nos interesa a nosotros, las obligaciones entre particulares, decía las obligaciones de dar suma de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera su origen o naturaleza, haya o no mora el deudor, este tema es clave, se convertirá a razón de $1 estadounidense a un peso o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al coeficiente SER. Después de esto, en la última redacción, que fue esta y que continúa, pero no quiero aburrir con tiempo pasado, pero es importante para saber qué puede pasar, porque el orden público aparece antes con una norma, aparece el Estado con un fallo cuando interviene en forma posterior. Bien, la Corte estableció criterios en el fallo San Luis, estableció criterios en distintas situaciones,
En el 2006 finalmente fija criterio en el caso Massa, porque aquí que teníamos una normativa que en definitiva permitía al principio retirar el dólar a determinado valor de las entidades bancarias a los mayores de 75 años o aquellas personas con problemas de salud, bueno, demostrable, cantidad de amparos. En el fallo Massa la Corte dice, si bien la aplicación del SER, que era el coeficiente que nos marcaba la 25.561, estuvo prevista para el lapso de reprogramación de los depósitos, su vigencia debe extenderse para los casos en que sus titulares hubiesen iniciado acciones judiciales y éstas se encuentran pendientes de resolución desde que esta es la solución que mejor se compadece con el propósito del artículo 6 de la Ley 25.561 en cuanto a preservar el capital de los ahorristas. Y aparece lo que se llamó, y que estaba mencionado en las normas y en los fallos, la doctrina del esfuerzo compartido. Esto es, tuvimos un inconveniente, tuvimos una crisis, aparece la doctrina del esfuerzo compartido. Deudor, acreedor, un determinado valor, base y el esfuerzo compartido diferente, ¿no?, para cada caso. Lo más claro fue, para mi modo de ver, el fallo Longobardi, bien, uno de los casos en el cual que decía la Corte, tratándose de un mutuo afectado por la legislación de emergencia, por un valor que excede los $250.000, garantizado con hipoteca sobre un inmueble que no reviste el carácter de vivienda única, esto es clave, que no reviste el carácter de vivienda única, permanente y familiar, y no configurada en ninguna de las excepciones de la ley 25.713, corresponde convertir a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de $1 por dólar estadounidense, más el 50% de la brecha existente entre $1 y la cotización de la mencionada divisa en el mercado libre de cambio, cuando ya teníamos mercado libre de cambio otra vez. Bien, ese era el esfuerzo compartido. Por supuesto, bien, en aquel momento era obligación de dar suma de dinero, veremos cómo van resolviendo después con la nueva norma, bien, tenía una tasa aplicable en dólares, además. ¿Desde cuándo? Desde la mora. Llegamos al 765, el 766 y esta situación que vuelvo a repetir. El 765 marca el nominalismo, la obligación de dar moneda nacional, bien, habla de la obligación de dar moneda extranjera, dice que en definitiva puede reemplazarse su cumplimiento por moneda nacional. El 766 contradice y nos dice debe cumplirse con la especie designada. ¿Cómo lo fueron resolviendo algunos fallos hasta ahora? Es aplicable la libertad de contratación y la autonomía de la voluntad. Los que las partes pautaron debe cumplirse, salvo norma de orden público, que para mí pueden ser las normas limitantes que tenemos en la crisis que vivimos hoy. Bien. Seguimos con el tema obligación de dar dinero y me toca hablar de un tema y quiero explicar que se entienda claramente qué son los intereses. Bien. El código nos va a marcar, en definitiva, los tipos de intereses, por lo menos que prevé la norma nueva a partir del artículo 767. Tener una determinada cantidad de dinero e invertirla de distintas formas genera un fruto. Bien, habrán visto en Civil 1 que es un fruto civil. En definitiva, de una cantidad de dinero, que es el capital, se puede obtener un fruto civil. ¿Y qué son los frutos civiles del capital? Los intereses. Los intereses son los frutos civiles del capital. Uno tiene una cantidad de dinero, puede comprar un departamento, lo alquila y obtiene un beneficio. Uno lo pone en el banco a determinada tasa, plazo fijo, a 180 días, obtiene un beneficio, un interés. Bien. Ahora,
nos aparece en el sistema obligacional como sanción por el uso del capital ajeno. Esto es, para decirlo completo, como me parece que debe ser el concepto. Los intereses son los frutos civiles del capital que se manifiestan en la relación obligacional a partir de la mora como sanción por el uso del capital ajeno. A ver, si nosotros sabemos que tenemos una suma de dinero que otorga un fruto civil y aparecen tasas, la tasa en definitiva nos va a marcar qué fruto, después veremos que hay tasa activa, tasa pasiva. Ese dinero, si yo tengo que cumplir con una obligación con el señor José Gutiérrez y tengo que pagar 10.000 pesos el día 1 de septiembre y resulta ser que no cumplo con el pago, el sistema entiende que el dinero que tengo, o el dinero que no pagué en definitiva, lo sigo teniendo y sigo percibiendo frutos. Por el contrario, la persona que debió recibir el dinero era quien a partir de ese 1 de septiembre iba a tener los frutos de ese dinero. Bien, entonces, a partir de la mora, a partir del día en que debió cumplirse con la obligación, ese dinero que yo no entregué debe entenderse como capital ajeno que retuve. Bien, entonces, ¿qué es el interés? ¿O qué son los intereses? Son los frutos civiles del capital que se manifiestan en las relaciones obligacionales y a partir de la mora por una sanción por el uso del capital ajeno. Alguien puede preguntar o puede decir, bueno, no lo tenía el dinero, pactó una obligación de determinada cantidad de dinero. Después veremos si aparecen casos fortuitos. Tema aparte, fuerza mayor. La realidad es que si uno tiene que cumplir con una obligación, debe cumplir con una obligación en determinada fecha. Si no la cumple a partir de ese momento, se entiende que retuve el dinero y la otra parte no tiene el dinero. ¿Qué pierde la otra parte? El beneficio que hubiese obtenido. Bien, entonces, los intereses son los frutos civiles del capital que se manifiestan en la relación obligacional a partir de la mora como sanción por el uso del capital ajeno. Veremos, el código prevé los intereses compensatorios, bien, los intereses moratorios, los punitorios, en definitiva, los compensatorios nos representan a nosotros el interés por el incumplimiento total, el moratorio, como marca el código, el 768, a partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes, y bueno, por acuerdo de partes, porque le dispongan las leyes especiales o las reglamentaciones del Banco Central, y aparecen los intereses punitorios, que en definitiva nos llevan a lo que es la cláusula penal o las obligaciones con cláusula penal. El anatocismo aparece con nombre en el 770, esto es el anatocismo, la capitalización de intereses, o la deuda de intereses sobre intereses, intereses sobre intereses, que es el código que no se deben intereses sobre intereses y nos marca las excepciones en los casos que no se deben intereses sobre intereses. Una cláusula expresa que autoriza la acumulación de los intereses del capital con una periodicidad no inferior a los 6 meses, bien, si la obligación de demanda judicialmente y la acumulación opera desde la fecha de notificación de la demanda, nos marca el momento. La obligación judicial y también la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante, la otra capitalización, y si hay normas legales que prevean la capitalización. Después, bueno, los jueces tienen la potestad de fijar cuál sería el valor, y lo tenemos como facultad judicial en el 771, y en definitiva son las tasas aceptadas, tasa activa o tasa pasiva, para cada caso.
Bien. La usura también la tenemos como concepto que me gustaría dejarles, en la cual podemos encontrar el abuso en la aplicación de intereses, que sería una cuestión penal que en muchos momentos de la historia fue atacada y sigue siendo atacada. Y después, bueno, veremos que se aplica tasa pasiva en algunos casos, se aplica tasa activa en algunos casos, depende de si de órbita civil, comercial, laboral y en cada caso particular. Bien, y aquí terminamos este rato con una concepción y nociones de obligación de dar suma de dinero. Hasta luego.